Hola, te doy la bienvenida a nuestro canal. En este video voy a mostrarte la que considero, a la fecha, la más sencilla y poderosa herramienta para la creación de formularios. Si eres usuario de Google Forms, encontrarás significativas ventajas en esta herramienta que te voy a presentar. Si eres usuario de otras plataformas de pago, verás que esta es una alternativa muy competitiva que deberías considerar. Tally es la forma más sencilla de crear formularios en línea. Tiene una interfaz intuitiva que facilita la creación de lo que necesitas de manera rápida y sin necesidad de conocimientos técnicos. Los formularios en Tally se pueden personalizar al máximo, así que tus encuestas, cuestionarios, etc., además de ser muy funcionales, pueden lucir realmente bonitos. Y algo muy importante, todo lo que te mostraré es de uso gratuito, así que empecemos. Crear un formulario con Tally es tan simple como entrar en su sitio web y empezar el diseño, sin necesidad de iniciar sesión. Solo tendrás que crear una cuenta gratuita antes de publicar tu formulario completo. En este primer ejemplo usaré una plantilla. Las plantillas de Tally son variadas y se renuevan con frecuencia. Todas son de uso gratuito. Se encuentran agrupadas por categorías y te recomiendo explorarlas antes de iniciar un proyecto. Utilizar una plantilla es una manera simple y rápida de empezar a crear tu formulario. Incluso puedes crear plantillas para ti y compartirlas con tu equipo de trabajo o con la comunidad de usuarios de Tally. Voy a usar esta plantilla de postulación a una vacante para explicarte algunas de las características de Tally. Esta plantilla solicita los datos relevantes del candidato y contiene preguntas y campos variados. Presiono el botón Usar esta plantilla y la ajustaré para mi formulario de oferta de empleo. Como todas las plantillas son totalmente personalizables, empezaré por modificar el título del formulario. En este caso, escribo oferta de empleo. Para editar elementos de diseño de texto, debes seleccionar el texto y usar la mini barra de edición con las opciones para añadir enlace, color de resaltado, color de texto, subrayado, cursiva y negrita. Sabiendo esto, cambiaré el texto de presentación de la oferta y usaré la barra de edición para cambiar el color del texto aquí y luego aquí. Y justamente aquí también agregaré un enlace al sitio web de la empresa. Recuerda que para la edición o personalización de los textos en una plantilla, simplemente selecciónalos y aplica el formato, escribe o pega el texto de reemplazo. Observa también que al pasar el puntero sobre los elementos del formulario, que Tally llama bloques, se habilitan 3 iconos con acciones. El icono de los 6 puntos tiene una doble función. Si lo arrastras, puedes cambiar de posición el bloque al que pertenece. Esto nos permite reorganizar los bloques del formulario de acuerdo a la necesidad. Si haces clic en los 6 puntos, se abre el menú de acciones disponibles para ese bloque. Las opciones disponibles dependen del tipo de bloque. En este caso, por ejemplo, hacer que el campo sea obligatorio o exigir un número mínimo o máximo de caracteres. Además, las opciones de borrar, duplicar, ocultar o mostrar y agregar lógica condicional. El icono más permite agregar al formulario bloques de entrada, de diseño, de inserción, avanzados y también las preguntas. Antes de continuar, quiero resaltar el bloque Pago. En este ejemplo no aplica, pero está disponible para formularios donde necesite recoger dinero. Por ejemplo, la inscripción a un evento o la venta de productos. La conexión se hace mediante la plataforma Stripe con una cuenta gratuita. Finalmente,
Este icono permite borrar el bloque actual. Si realizas un borrado accidental, en todo momento puedes deshacer. En este conjunto de campos, el nombre, apellidos y correo electrónico deben ser de respuesta obligatoria. Utilizo el icono de 6 puntos y activo el control requerido. Hago lo mismo para el campo apellidos y también para el campo correo electrónico. También considero adecuado cambiar el texto de las pistas de cada campo de entrada. Simplemente selecciono e introduzco la nueva pista. Ahora observa que esta pregunta está agrupada al campo de respuesta. Esto es lo que Tally llama preguntas y las encuentras aquí usando el icono Insertar bloque. Están compuestas por un texto de pregunta más un campo de entrada. Puedes seleccionar la combinación que necesites. En este caso, esta es una pregunta más respuesta larga. Se configura igual desde el icono de 6 puntos y en este caso me cercioro que sea de respuesta obligatoria. En este campo vamos a considerar varias cosas. El bloque pide subir el currículum y la carta de presentación del candidato. Así que configuremos el bloque de manera adecuada. Primero, activo requerido. También múltiples archivos. Y vamos a cerrar las posibilidades especificando 2 como mínimo de archivos y 2 como máximo de archivos que se pueden subir. También voy a permitir solo archivos en formato PDF, algo que puede facilitar nuestro trabajo. Como puedes ver, hay una amplia variedad de formatos de archivo que puedes especificar. Ahora bien, con las restricciones anteriores, considero pertinente agregar un bloque de etiqueta con esta información. Así que me ubico aquí, presiono Enter e inserto el bloque de diseño etiqueta. Aquí es importante tener en cuenta que puedes configurar el bloque para permitir la subida de múltiples archivos siempre que no sobrepasen los 10 megas si tu cuenta es gratis. Si requieres mayor libertad respecto del tamaño de los archivos, actualiza a una cuenta Tally Pro. Una de las características favoritas de los formularios es la posibilidad de añadir lógica condicional. En Tally, esta poderosa característica se crea de manera intuitiva y fácil. Por ejemplo, en esta pregunta voy a activar la opción requerida y agrego lógica condicional. Lo que quiero es que si el postulante selecciona la opción colaborador de Innovate 360, ya sea individualmente o como parte de un grupo de opciones, entonces este bloque de pregunta se muestre. Como esta es una pregunta combinada por texto y campo, puedo configurar la lógica condicional desde aquí y también desde el campo directamente involucrado en la lógica. Y es lo que voy a hacer. Cuando la actual pregunta contiene la opción colaborador de Innovate 360, entonces mostrar el bloque siguiente, o sea, si un colaborador actual de Innovate 360, etc. Esta es una manera de crear la lógica condicional para este campo que implica que el siguiente bloque de pregunta y campo estén ocultos. Para ocultar el bloque, hago clic en el icono de 6 puntos y luego en ocultar. Para ver cómo funciona la lógica condicional, voy a previsualizar y pruebo seleccionando varias combinaciones. Cuando selecciono colaborador de Innovate 360, el campo siguiente se visualiza. Si selecciono opciones diferentes, el campo permanece oculto. En este caso, la lógica condicional funciona perfectamente. También se pueden crear condiciones más complejas. Déjame un comentario si deseas un video donde explique más a fondo la lógica condicional en Tally. En este último bloque activaré la opción obligatoria
y moveré este bloque aquí. Finalmente, esta plantilla tiene una página de agradecimiento, página que el usuario vería una vez que haga clic en el botón enviar. Como es una página opcional, puedes desactivarla si no quieres que la vean. Esta página también es personalizable solo en su texto, es decir, que no puedes hacer preguntas adicionales para recopilar información. Antes de publicar este formulario, quiero personalizar su diseño. En la parte superior de la página puedes añadir un diseño de portada. Voy a subir una imagen que ya he creado para este formulario. Una vez que abres o sueltes el archivo, Tally lo subirá y entonces podrás posicionar la portada para que aparezca exactamente como quieres. Cuando estés satisfecho, presiona guardar posición. Ahora voy a añadir un logotipo. También lo estoy subiendo directamente desde mi computadora. Arrastro y listo. Y si aún necesitas algo más de personalización, presiona Diseño y cambia la fuente del formulario. Selecciona el tema claro, el oscuro o uno personalizado, donde puedes seleccionar o asignar el color de fondo, de texto, de fondo del botón, del texto del botón y el color del acento. Antes de publicar el formulario, démosle un vistazo para asegurarnos de que está exactamente como lo queremos. Tenemos todos los datos personales y la información de trabajo. Probemos nuevamente si la lógica condicional funciona. Selecciono la opción, aparece la siguiente pregunta. Retiro la selección, se oculta la pregunta. Funciona perfecto. Voy a volver al editor y ahora estoy listo para publicar el formulario. Una vez que hagas clic en publicar, recibirás un enlace a tu formulario que podrás compartir. También puedes insertar tu formulario en tu propio sitio web. Ten en cuenta que todos los formularios creados en Tally son responsivos, es decir, están optimizados para su uso en varios dispositivos. Tally lleva la cuenta de todos los envíos y esto es importante. No hay límites a la cantidad de envíos que puedes recibir. Toda esa información se registra aquí, en tu panel de control de Tally. También puedes aprovechar algunas de las opciones de integración gratuitas que están disponibles, como el envío de las respuestas a Google Sheets, Notion o incluso a Excel. En la configuración hay características adicionales como el ajuste de idioma, la capacidad de redirigir a los usuarios a una URL personalizada cuando envían el formulario, añadir una barra de progreso para formularios más largos, cuestionarios y encuestas. También puedes activar y configurar las notificaciones que recibes para los nuevos envíos. Puedes ajustar el acceso al formulario cerrándolo o programando una fecha de cierre con antelación, así como limitar el número de envíos. Puedes editar el mensaje que reciben los usuarios cuando el formulario esté cerrado. Y finalmente, activar y configurar la prevención de envíos duplicados, el avance automático a la página siguiente y el guardado local de respuestas para formularios no enviados. Todo lo que te he mostrado en este tutorial es de uso gratuito y en realidad el 99% de las funciones de Tally son de uso gratuito y sin límites. Para empresas, equipos y creadores con necesidades más avanzadas, Tally ofrece una suscripción Pro. Puedes encontrar toda esa información en su página web. Te dejo el vínculo en la descripción. Bueno, te invito a probar Tally y contarme tu opinión en los comentarios. Gracias por vernos y no olvides suscribirte a nuestro canal para obtener más contenido útil. Hasta pronto.